Cuéntanos un poco de dónde surge esta idea de DAP, Asuntos Públicos, qué necesidades cubre, a quién asesora. DAP surge inclusive antes con otro nombre. ¿Cuál era el nombre? Nos llamamos al principio Triple C Consultores, porque la idea es que tocáramos temas de capacitación. El reto del lobbying a nivel mundial y en México principalmente es cómo tener acercamiento con la autoridad sin ningún tipo de conflicto de interés. Sin que se preste corrupción. Con plena transparencia y donde cada uno exponga sus puntos. Claro. Hola. Oye, Andrés, tengo muchas dudas acerca de DAP, del Despacho de Asuntos Públicos. Yo me uní a este equipo hace un año, pero cuéntanos un poco de dónde surge esta idea de DAP, Asuntos Públicos, qué necesidades cubre, a quién asesora, ¿cómo surge todo esto? Pues mira, DAP surge inclusive antes con otro nombre. ¿Cuál era el nombre? Nos llamamos al principio Triple C Consultores. Ok. Porque la idea es que tocáramos temas de capacitación, de cabildeo. Ok. Y una palabra más que no me acuerdo, la verdad. ¿Consultoría sería? Consultoría, creo, ¿no? Y entonces, así nació como Triple C, así duramos 2 años. Eso fue en el 2000, a finales del 18, principios del 19. Ok. Y nace porque principalmente éramos 3 amigos que veníamos de la función pública y veíamos la complejidad que tenían las empresas para tener información oportuna sobre lo que estaba pasando en la parte regulatoria, legislativa y política de nuestro país. Y también había una barrera enorme entre el gobierno y funcionarios y la iniciativa privada. Estaba mal visto que un legislador se reuniera con un empresario. Estaba mal visto o muy poco visto el que las empresas fueran a dar su punto de vista al Congreso. Y a partir de entonces, en los años 94, 95 en este país, empezaron, me atrevería a decir, 2 grandes despachos, a hacer cabildeo de manera informal. Esto ya venía sucediendo en países como Estados Unidos, donde inclusive ya está regulado en México, ¿no? Pero, y estos 2 grandes despachos pues lo hicieron solos durante 15 años. Eran los únicos. Y realmente también nosotros vimos en el 2018 una oportunidad porque el sistema de cabildeo o la manera de cabildear o la manera de tener interlocución con los actores políticos iba a ser distinto. Sí, por el cambio, ¿no? Había un cambio radical en la forma de hacer política en este país. Había un cambio radical en los actores políticos y eso requería un nuevo sistema de acercamiento con la autoridad. Y a los despachos grandes lo que veíamos es que les iba a costar mucho moverse y adaptarse a esta nueva realidad. Y nosotros, como estábamos pequeños y recién nacidos, pues nos permitió adaptarnos a esto de manera muy ágil. Claro, porque supongo que esos despachos tenían como un sello muy marcado de haberse, pues de tener todos los contactos de los partidos panistas, priistas, y en esta transición hacia Morena, hacia un gobierno de izquierda, pues cambia totalmente el paradigma. Los contactos, las autoridades, o sea, y el puente que tal vez estos 2 despachos habían construido, pues ahora... Sí, eran puentes que ya no eran tan efectivos, ¿no? Sí, claro. Y no solo eso, también me parece que había que hacerlo de una manera mucho más transparente. El reto del lobbying a nivel mundial y en México principalmente es cómo tener acercamiento con la autoridad sin ningún tipo de conflicto de interés. Sin que se preste corrupción. Con plena transparencia y donde cada uno exponga sus puntos. Claro. Y no solo en parlamento abierto, en reuniones en corto, ¿no? Porque también es válido. Yo siempre he dicho, los legisladores no saben todos los temas. Es imposible que un legislador conozca de transporte, de medio ambiente, de fiscal, de energía. Es imposible. De bienestar, sí. Pero lo que sí debería hacer un legislador es, oye, tú que sí eres experto en ese tema, tú que sí generas empleo con ese tema, tú sí que inviertes en ese tema, ¿qué impacto tendría moverle A a B? Y ahí es donde viene la parte interesante, porque la empresa dice, oye, me parece muy bien que prohíbas, por poner un ejemplo, el vidrio, pero hay que hacerlo de manera paulatina. Hay que hacerlo de manera escalonada. Oye, el vidrio contamina menos que el plástico y dar argumentos de por qué es así. Y muchas veces el legislador solo piensa que el vidrio es contaminante porque su hijo se cortó con el vidrio. Y a lo mejor tiene la razón, pero a lo mejor no. Entonces, creo yo que esa interlocución ha sido muy enriquecedora para los que toman decisiones
Y también para las empresas, porque hay veces que no vas a poder cambiar ese punto de vista que tiene el legislador o que tiene la autoridad, pero tú ya te prevés internamente esos cambios que se vienen. Hemos hablado miles de veces de la reducción de la jornada laboral, del aumento al aguinaldo, del aumento al salario mínimo, y a lo mejor son cosas que evidentemente van a suceder. Claro. Lo que hay que ver es cómo tú sabes cuándo va a suceder y qué tienes que hacer para que tu empresa esté lista para ello. Que justo creo que un cambio, como bien dices, es que ahora sí logran incidir, o sea, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, ya habiendo esta apertura con las autoridades, sí logran incidir. O sea, por ejemplo, en el tema de la jornada laboral, bueno, era una reforma que querían que entrara en vigor ya. Al día siguiente, y de 8 horas de un día para otro, exacto, ¿no? Menos. Exacto. Y ahorita lo que ha dicho la presidenta es, se va a hacer gradualmente, atendiendo a lo que dicen los empresarios. Entonces, claro, esa es una gran muestra de cómo hemos avanzado, ¿no? Sí, y muchas veces, eso hablamos, por ejemplo, en la parte legislativa, pero, por ejemplo, también nos pasa con actores municipales. Hay plantas, enormes inversiones en muchos municipios de nuestro país que a veces incumplen temas regulatorios, no por un tema voluntario, sino por una abuso, falta de conocimiento. Claro. No los excusa de cumplir, pero una falta de conocimiento de toda la parte de compliance, de cumplimiento que tiene que tener las grandes empresas, que cada vez es más, cada vez es más robusta y cada vez es más compleja, desgraciadamente. Claro, me pongo a pensar, yo llego, pongo una empresa, una fábrica, invierto y pienso que nada más con ya establecerme ahí me preocupo por generar mis productos, por abastecer a mis tiendas, a mis sucursales, claro, por vender, y eso es en lo único que yo me enfoco. Pero no me doy cuenta si ya hay una nueva ley que entró en vigor y que yo tengo que cumplir con un nuevo requisito. Entonces supongo que por ahí es donde las empresas, claro, a veces, pues, y muchas veces estas empresas tienen 20, 30, 50, 80 años de funcionamiento, funcionan 24 horas al día, los 7 días de la semana, y tienen errores mecánicos. Claro. Y esos errores mecánicos a veces producen, por decirte algo, un gas contaminante. Y la autoridad a veces, la tentación de la autoridad, y correctamente, es ir, clausurar, parar la planta hasta que no arreglen ese problema. El tema es que muchas veces, por la falta de diálogo, no entiende la autoridad el por qué sucedió eso. Tampoco entiende el impacto que tendría esa empresa cerrando, los empleos que se podrían perder o las consecuencias secundarias que podría haber. Y muchas veces con un diálogo decir, oye, estoy consciente que hice esto mal. Estoy consciente que tengo que recibir una multa, pero también tú tienes que estar consciente que esto me va a llevar a un proceso a arreglar, claro, ¿no? Y eso la autoridad lo desconoce. Y creo que ahí es lo interesante de poder también tener esta interlocución con cualquier nivel, en este caso el ejecutivo, como las empresas. Y no solo para arreglar estos problemas, sino también para prever esos problemas, porque a veces sacan nuevas regulaciones los municipios, los estados, NOMS por todos lados, y hay que tenerlas de manera oportuna, inclusive antes de que se publiquen, de ser conveniente, para tú poder acoplarte y cumplir con esas nuevas reglas, ¿no? Sí, creo que esa es la importancia de justo tener un despacho que esté supervisando todas esas cuestiones, ¿no? Porque como dices, no solo es legislativo, sino también es ya en lo operativo de las empresas, o sea, con qué debo de cumplir, cómo debo de actuar, también, no sé si te ha tocado en que muchas de las empresas a veces no saben cómo vincularse con las autoridades, cómo llegar con las autoridades, cómo tocar las puertas, y que muchas veces yo creo que por eso no se acercan, porque no saben si el gobernador o si la presidenta municipal o si el secretario los va a recibir, ¿no? Sí, y fíjate que no hay una fórmula desde mi punto de vista única. No es lo mismo acercarte con un gobernador de Guerrero que con uno de Chiapas o que con uno de Nuevo León. Y no es lo mismo con un gobernador de Guerrero hoy que con un gobernador de Guerrero mañana. Claro. Entonces, para saber cómo acercarte hay que tener información, hay que tener un mapeo, hay que saber con qué actores, hay que conocer la historia de ese político para saber si le gusta tu industria, si siempre ha estado en contra de tu industria, si él tiene un resentimiento porque qué ha pasado con el tema del tabaco, por ejemplo, porque su esposo, su papá murió de cáncer en los pulmones. Hay que entender eso para poder tener un acercamiento, porque si tú tienes un acercamiento erróneo, componer eso va a ser muy difícil. Sí. Entonces, sí, eso nos pasa. Y también nos pasa, por ejemplo, ahora en el país, que los militares han tomado muchas áreas de este gobierno.
que también tienen otra manera de tener acercamiento. Son muy formales. Sí, me imagino que todo tienen es formas, más tienen una estructura rígido. muy distinta, muy rígida, pero también se basa mucho en la confianza, en la palabra. Y nos decía, por poner un ejemplo, un general de zona, en temas de seguridad que tuvimos con nuestros clientes, él decía, oye, la empresa compartió qué hacía en ese estado, cuál era la importancia de su actividad, etcétera. Y el del militar decía, oye, ¿y por qué nosotros no sabíamos esto? ¿No? O sea, de haber sabido que era algo tan importante, pues hubiéramos tomado otra estrategia. Claro. ¿Qué rutas tomaban? ¿Qué funciones tenían tus trabajadores? Y creo que eso es por la falta de comunicación. No está obligado el militar a saber todo, pero sí la empresa tendría muchos beneficios si tienen una interlocución. Y ambos, ¿no? Oye, en tu experiencia, ¿tú crees que hay un estigma de las autoridades hacia las empresas? Depende mucho del gobierno. Estigma negativo. Depende mucho del gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que la administración pasada probablemente tenía un estigma muy distinto al actual. Sí. Muy marcado. Muy marcado en contra de las empresas, de las transnacionales, de las globales. Y me parece que eso permea en toda la estructura de gobierno. Y eso asusta a los funcionarios que quieren tener una interlocución. Oye, no voy a recibirte porque qué tal que me regaña, qué tal que lo ve mal mi presidente o mi jefe o mi secretario. Y sí permea. Me parece que ahora la presidenta ha tenido una apertura desde ella y eso ha permeado hacia abajo con los secretarios y con las otras dependencias. Y yo creo que es muy bueno. Y me parece muy bueno que inclusive los secretarios lo publiquen. Oye, me reuní con la empresa fulanita de totalmente tal. Transparente. Y hablamos de este tema, de esta preocupación, propusieron esto, vamos a trabajar en conjunto esta política pública, vamos a ir a reforestar este bosque, a limpiar tal río. Pues es una colaboración que se tiene que dar, pues, ¿no? No solo es un tema de exigir infraestructura que hablábamos en otro capítulo de ese tema, ni tampoco ni del gobierno solo ¿cómo se llama? Exigir impuestos. Es un tema que va mucho más allá. O sea, de un compromiso con la comunidad, con la gente que tienes contratada, con el impacto que puedas tener en el medio ambiente. ¿Y qué tanto crees que el tema de responsabilidades sociales de las empresas le guste al gobierno? O sea, el hecho de que cierta empresa... Mira, es una pregunta que no te puedo responder objetivamente porque nosotros en DAP somos una empresa socialmente responsable y hemos tenido ese distintivo por 4 años consecutivos, si mal no recuerdo. Comercial. Es un comercial. Pero lo que yo sí creo es que cada vez va a tener más valor. Claro, yo también lo creo. Y no solo para la empresa, no solo para el consumidor, sino para el gobierno. Porque no es lo mismo aliarte como gobierno con una empresa sólida que sea socialmente responsable que con una que no. Y creo que puedes tener muchos más beneficios como gobierno con una empresa que sí entiende este impacto, ¿no? Y que también repercute en la sociedad, ¿no? O sea, que creo que eso es algo muy importante y que creo que a este gobierno le interesa mucho, ¿no? O sea, que no solamente a mi gobierno me colabores con la pavimentación de una calle, sino qué impacto tiene, tú como empresa, qué impacto tienes también en la gente, en la sociedad. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que eso es muy importante. Y también lo que yo creo es que despachos como el nuestro, como DAP, tiene que tener un rol mucho más relevante en los próximos años o en los próximos meses. ¿Y por qué? Porque creo que gran parte de todo ese tema de soft landing, de inversión extranjera, de los polos del bienestar que también hemos hablado, no se han terminado de detonar porque las empresas extranjeras no han terminado de entender qué beneficios tendrían yéndose a México y qué obligaciones tendrían yéndose a México. Y nos ha pasado con muchos clientes decir, oye, yo me quiero ir a México, pero no sé qué tengo que cumplir. No sé ni por dónde empezar. Entonces, oye, hazme un cuaderno, casi una lista por dónde empiezo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque hay una infinidad de requisitos hasta para importar tu producto o tu materia prima o conectarte a CFE o el municipio, construir o comprar el predio, que si los notarios, que si el registro público, cosas que normalmente son muy familiares para nosotros, pero para un extranjero no. Y eso no lo entiende. Entonces, creo que en nuestros despachos es importante decir, oye, estas son las cosas y estos son los pasos que tienes que cumplir para poderte instalar correctamente, para ser un aliado con el gobierno, para que tu comunidad te quiera en su municipio y para que realmente puedas tener un negocio fructífero en los próximos años. Que creo que eso de que tu comunidad te quiera a donde llegas, creo que esto también es muy importante. Y no sé si ha pasado que muchas veces sí es un factor
pues sí, que puede hacer que las empresas se arrepientan de haber invertido, porque hay comunidades que no aceptan, ¿no? Que se invierta, bueno, que esté ahí la fábrica porque destruye el ecosistema o sus tradiciones, sus culturas. Entonces, también es muy importante que la fábrica o la empresa sepa en dónde se va a instalar. Y justo eso es parte de lo que hacemos. Y eso pasa muchas veces y nos damos cuenta que anuncian que hay ciertas inversiones que se van, desgraciadamente. Oye, pues no se adaptaron, no estaban las condiciones como ellos pensaban. O las condiciones laborales eran distintos. Entonces, yo creo que toda esta parte de información va a ser muy valiosa y cada vez va a ser más valiosa para no solo las transnacionales o globales o extranjeras, sino también para las propias empresas mexicanas, porque yo sí creo que cada vez hay una exigencia mayor del consumidor. Deja tú del gobierno, del consumidor, de que las empresas cumplan, de que tengas un producto que sea retornable, de que sea tratado con agua purificada, que sea orgánico, que no hayas usado fertilizantes X, que la gasolina no sea robada, que entonces que haya pagado sus impuestos correctamente. Entonces, hay cada vez una exigencia mayor del consumidor y eso a las empresas los va a hacer obligarlos a querer cumplir siempre y cumplir y un poquito más, pues, ¿no? Oye, ahorita ya para cerrar, en estos años, ¿cuál ha sido el caso de éxito o no sé, la mejor experiencia que has tenido en cuanto a impacto en gobierno, con legisladores? O sea, que se lograra un resultado que tú digas... Híjole, es una pregunta compleja porque se me vienen varios a la mente y porque no sabría cómo traducir cuál es el mayor éxito. Si te hablo de dinero, podría ser uno. Se me viene a la mente un tema legislativo que tuvimos que tenía un impacto de millones de dólares en una industria, si eso pasaba, que además estaba erróneamente redactado, pero... ¿En Morelos? En Morelos. Creo que sí. Pero también hay otras en donde ha tenido impacto el tema de seguridad y el lograr una interlocución con ellos hizo que la empresa no perdiera también muchos millones de dólares y que no perdieran vidas sus trabajadores. Se me vienen a temas también importantes en la parte de movilidad que tú y yo creemos mucho y nos ha gustado mucho ese tema. Claro. De cómo la gente sufre en el último milla para desplazarse, para subirse en una combi, un camión, un metro. Pues, híjole, hay muchos y creo que ninguno es igual. Todos... Eso es lo divertido. Nunca sabes con qué te va a llegar el cliente y nunca sabes, tú piensas que tienes un cliente muy tranquilo y de repente aparece un senador magnífico y propone X barbaridad y se nos voltea la pirámide, pues, ¿no? Entonces, esto es parte de lo divertido de este negocio, que nunca es igual, no siempre son los mismos actores y no siempre tienen los mismos problemas. Entonces, está padre. Sí, el dinamismo, ¿no? O sea, un día puede estar arriba, otro abajo y es como una montaña rusa de siempre estar resolviendo, ¿no? Porque creo que eso también es clave, resolver. Creo que eso es lo que la gente, y eso es un diferencial que DAP logró cuando hablábamos al principio de por qué creo que DAP tuvo ese crecimiento tan importante hace algunos años, porque resolvimos. Algo que no solo es tener la información, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo vas a resolver? ¿Cómo te vas a anticipar? ¿Cómo le vas a ayudar a esta empresa a que cumpla y resuelva las problemáticas que tenga? Y yo creo que eso es un valor agregado que ninguna empresa te va a menospreciar a la hora de pagarte una factura. Sí, claro. El hecho de que no haya un no por respuesta, o sea, de que veas siempre la forma en cómo sí, creo que ese es un diferencial. Siempre cuidando la parte ética. Bueno, sí, obvio. No, súper. También creo que eso sí otro diferencial, la parte socialmente responsable, la parte ética. No logramos por lograr. Creemos que siempre hay mecanismos de diálogo y de convencimiento, a veces unos más largos que otros, pero que siempre se puede lograr si tú tienes la razón y que realmente eso tenga un beneficio para el país. Sí, claro, me refiero a que siempre buscamos las formas, ¿no? O sea, si no se pudo contactar a tal persona, vámonos con otro. Justo, ético, siempre con respeto y fíjate que ahí dices algo muy importante, porque nosotros, hablando de los socios, veníamos los tres en un principio de la parte legislativa. Sí, yo recuerdo. Y nosotros creemos, y Diego lo repite mucho, que es uno de nuestros socios, que el Congreso es sumamente importante, no solo en la parte legislativa, sino en la parte de relacionamiento público. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados tenemos a los 500
políticos, por decirlo de algún modo, locales, pues más importantes, y lo mismo en el Senado, o más en el Senado, ¿no? A los 2-3 legisladores más importantes de cada uno de los estados, los 128 actores políticos más relevantes, exgobernadores, excandidatos a la presidencia, exalcaldes, expresidentes de partido, y eso te da una capacidad de relacionamiento, porque no siempre se resuelve con el actor que está en la silla. Muchas veces los actores políticos, para bien o para mal, o los stakeholders de manera general, escuchan más una voz que otra. Y es normal y me parece humano. Lo que hay que saber es llegar con la voz que escuchan más, pues, para que pueda tener un eco mucho más claro, pues, ¿no? Sí, creo que eso es lo clave. Saber con qué voz llegar. Exacto. Con quién. Y bueno, pues, gracias. Pues bueno, hablamos un poco de DAP. Ya saben ahora qué es DAP. Para que sepan también el origen de Ojo Político, que este es un proyecto que arrancamos ya hace algunas semanas y que estaremos platicando, pues no solo de lo que hacemos en DAP, sino de los problemas que hemos tenido, de las coyunturas políticas que se vienen y de los retos políticos que se avecinan o que tenemos. Sí, de las reformas que vienen, sí, de todos los retos, de justamente cuáles son los obstáculos con los que se enfrenta la iniciativa privada y cómo se pueden resolver, y bueno, de lo que nos diga el público. Exacto. Que esperamos sea mucho pronto. Es nuestro segundo capítulo, nuestro tercero, y bueno, esperamos que nos sigan y que les interese todo lo que tenemos que decir en Ojo Político. Gracias. Gracias. Bye.